Vamos a seguir con el tema de las descripciones del perdón de pecados. Estamos viendo algunas metáforas. Una metáfora es un recurso que se usa para mirar las igualdades que hay entre una cosa y otra. Y a veces, cuando decimos, por ejemplo, que la mirada de esta persona es como el sol, yo sé que usted no entiende la literalidad de estas palabras, sino como que su mirada ilumina o irradia algo. Y la Biblia está muy llena de metáforas. Y esto el Señor lo hace, pues como dijo el reformador, el Señor lo hace descendiendo a nuestro nivel. En la Biblia el Señor nos balbucea como niños. El Señor mismo le dijo a aquellos hombres que entrenó, si yo les hablo las cosas como son, ustedes no están preparados. Imagínense, 3 años en el mejor seminario y todavía no estaban preparados para escuchar las cosas. Así que el Señor nos habla en metáforas y nos describe de muchas maneras los bienes espirituales, para que usted y yo podamos apreciarlos también. Y así lo hace con el perdón evangélico de los pecados. No hay una frase en la Biblia que pueda atrapar todo lo que es o significa el perdón de los pecados, no la hay. Nos toca recurrir a toda la Escritura para poder entender la riqueza de este don. Y, como le he explicado, ya que el pecado no ha dañado al hombre de una sola manera, sino que la afectación del pecado es multifacética, es decir, es múltiple. Me parece que cuando hay personas gravemente enfermas, la enfermedad empieza a afectar varias cosas, a veces hasta su mente. Es un desequilibrio completo. Y a veces, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, yo no soy médico, así que no me tome esto como un recetario suyo, sino que, por ejemplo, cuando hay falta de sueño, quizás no es el café que se esté tomando en la noche. Posiblemente eso toca rastrearlo y su explicación se halle en otras cosas, una enfermedad, una raíz allá atrás que se tiene. El pecado es así, hermanos, el pecado ha dañado al hombre de muchas maneras. Físicamente, hermanos, ¿quieren tener un cuerpo como si el pecado no hubiera entrado al mundo? ¿De verdad? Aún los remedios que curan una cosa, dañan otra. Pregúntale aquí a algunos hermanos que han abusado de ciertas cosas, ¿verdad? Ah, sí. No, pero es que eso, mire, esta agüita es bendita. Pues sí, eso que le arregle una cosa le daña a otra. Estamos en un mundo caído en pecado y usted y yo, sanos, no nos estamos volviendo. No quiere decir que, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Le estoy diciendo que no se frustre. Pero el pecado es una afectación más allá de lo que podemos entender. Más allá. El pecado no es un defecto de carácter, el pecado nos daña. El pecado es aquello que nos vuelve feos ante Dios y ante los hombres. ¿Cuál es el motivo de su tristeza, por ejemplo? Sépalo que no es las providencias que vive. Porque gente en una prisión todavía cantó himnos. Y usted por menos hace mala cara. ¿Sí o no? Bueno. Dice la Escritura que nuestro Señor fue a la cruz, ¿cómo, hermanos? Con gozo, con el gozo puesto delante de Él, llevó la cruz, dice la Escritura. Así que, hermanos, usted debería dejar de excusarse, y yo también, que el problema es lo que ganamos, la enfermedad que tenemos, los hijos que nos tocó, el presidente que tenemos, todas esas cosas. Hermanos, el problema es nuestro pecado. Es como usted y yo, lo que tenemos en el corazón, eso es lo que nos hace responder a las distintas cosas. Pero la Biblia no se queda mostrándonos la miseria, sino que el Señor en su divina misericordia nos muestra
las distintas maneras en que usted y yo podemos lidiar con el pecado, siendo el perdón de pecados una de ellas. Le he dicho, y aquí no se preocupe por escribir, solo quiero que entienda cómo la Biblia habla muchas veces del perdón de los pecados, a la luz de también cómo describe el pecado. Si el pecado es presentado en la Biblia como una enorme e impagable deuda, el perdón de pecados es presentado como la absolución de esa deuda. Si el pecado es presentado en la Biblia como una mancha, el perdón de pecados es presentado como la limpieza de esa mancha. Si el pecado es presentado en la Biblia como una carga, el perdón de pecados es presentado como ser descargados de dicha opresión. Si el pecado es presentado en la Biblia como una herida, el perdón de pecados es presentado como curar esa herida. Si el pecado es presentado en la Biblia como un obstáculo para la comunión con Dios, el perdón de pecados es presentado como la reconciliación o como la remoción de ese obstáculo. Si el pecado es presentado en la Biblia como el motivo de la muerte, el perdón de pecados es presentado como el indulto de esa muerte. Entonces quiero seguir ahondando en lo que ya habíamos empezado. Así que en este sermón es el 1, pero en todo lo que llevamos será el 4. Usted verá cómo lo numera. Ese realmente no es mi problema hoy. El perdón de pecados es descrito en la Biblia como la sanidad de una herida o enfermedad dolorosa e incurable. ¿Qué otra cosa nos afecta más, hermanos, tan personal y vivamente que una enfermedad? Yo creo que cuando usted está enfermo, no estoy hablando de alguna molestia, todos tenemos molestias, pero cuando usted está enfermo de una enfermedad, que se puede decir que usted tiene esto, no que como la gripa, que va y viene, ¿verdad? Sino que usted sufre de algo, si hay algo personal y vivo, que usted constantemente está sintiendo los efectos, es una enfermedad, y la Biblia descendiendo a nuestro nivel para que podamos entender de muchas maneras, y en este caso, de cómo el pecado nos ha afectado, traza una comparación entre el pecado y la enfermedad. Cuando la Biblia habla muchas veces del pecado, habla como de la enfermedad. Pero una enfermedad compleja, es aquella enfermedad dolorosa, contaminada, hedionda y mortal. Es para que usted y yo apreciemos qué es el pecado, con qué es que estamos lidiando nosotros en el alma. En esa descripción que leímos de Isaías 1, 5 al 6, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mire la descripción del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En Isaías 1 el Señor está describiendo el pecado del pueblo. ¿Y cómo lo describe, hermanos? Si no es como una enfermedad horrible. No sé si está... Yo soy asquiento y cuando pienso en esta descripción, digo, qué horrible sería una persona con una herida, una hinchazón y una podrida llaga, que no ha sido tratada, que no ha sido ni siquiera vendada, que está expuesta, que está hedionda, que está supurante. Y la Biblia toma este ejemplo para decir, más o menos así es que tenemos en nuestra alma el asunto del pecado. Sí, hermanos. ¿Qué hace que usted pelee con su pareja? Pues que su pareja le huele la hediondez del pecado, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué nos raspamos? A veces yo uso esa metáfora. ¿Por qué nos raspamos? ¿Por qué usted se acerca a mí, yo me acerco a usted y lo raspo? Mano, porque tengo una llaga fea y lo daño con eso. Pero ante Dios es más grande, porque entre nosotros hay un pecador lastimando a otro. Con Dios hay un pecador desafiando
al Dios que es santo. En aquella oración que hace Salomón en Primera de Reyes 8, cuando Salomón está dedicando el gran templo de Jerusalén, note cómo le llama al pecado. Primera de Reyes 8:38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos hacia esa casa. Mire que no es una plaga del cuerpo, él está hablando del pecado. ¿Y cómo le llama al pecado? La plaga del corazón. Nosotros hoy día, hermanos, debemos ser muy agradecidos que realmente no conocemos qué es una plaga. Pero si usted pudiera averiguar, no hace mucho, hace dos siglos, el mundo fue azotado, la tercera parte de Europa fue consumida, es decir, 1 de cada 3. Piense, 1 de cada 3 individuos murió por una plaga. Una plaga, hermanos. ¿Y cómo le llama al pecado Salomón? La plaga del corazón. La plaga del corazón, una enfermedad. Tenemos el texto conocido de Jeremías 17:9, que por ser conocido lo relacionaré con la Biblia de las Américas más bien. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Esto que dice nuestra Reina Valera y perverso, la palabra perverso en su hebreo significa frágil o débil, pero también desahuciado, desesperado o enfermo. Muchos piensan que la mejor manera de traducirlo es más engañoso que todo es el corazón y desahuciado. Es una enfermedad de la que estamos desahuciados. ¿Sabe algo? Que Dios ni siquiera intenta curarlo. Por eso nos da un nuevo corazón, porque ese está desahuciado. En el Salmo 38:4 se dice, y aquí el salmista usa 2 metáforas, ya vimos una hace 8 días, pero esta es la otra, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. El pecado es una carga, pero dice también, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Él está dando una descripción del pecado en su corazón, y así como dice que el pecado es una carga en su cabeza, también dice que el pecado es unas llagas que hieren y supuran. Así que Dios se sirve de esta experiencia horrible que es estar enfermo de una enfermedad penosa, supurante, dolorosa, mortal, para que sus sentidos y los míos se despierten y logremos entender cuál es la afectación del pecado. Piense, ¿el pecador común es así como piensa del pecado? No, hermanos, mire que es general y qué horrible, qué pena. A mí me da pena por mí, digo yo. Cuando uno es ciego del pecado, hasta es orgulloso de su llaga supurante. Como si uno se arremangara aquí, ¿verdad? Y anduviera por el mundo como diciendo, mire esto, ¿ah? Y lo que estoy diciendo es que a uno en pecado, cuando es ciego, uno hace gala, ¿verdad? Que yo soy temperamental. No, qué bonito pues la llaga, qué hediondo es y tan orgulloso que es. Yo sí no soy, yo soy mujeriego. Yo amarrarme, yo. ¡Qué gala! Mire el borracho lo achantado que está. Él hace gala y llega pateando las puertas a la casa, supurando. Pus, maloliente y orgulloso, que es lo peor. Me lo sé con la mujer cantaletosa, el hijo rebelde y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Me hago entender? Porque no crea que una mujer no peca, que el pus de la mujer sí es lindo. El pus feminista es hermoso. Desfigura a una mujer. Porque el pecador piensa que su pecado es pequeño. Todo pecado tiende a ser minimizado en su maldad o en su impacto. El punto, querido hermano y amigo, no es como nosotros vemos el pecado, no es como el enfermo ve su enfermedad, sino como Dios lo ve. Y por la gravedad de esta enfermedad del alma, Dios ha provisto la gracia
de la sanidad de esa enfermedad. El perdón de los pecados en la Escritura es descrito como la sanidad de esa enfermedad. Cuando el pecado es perdonado, la herida queda sanada. La enfermedad que producía muerte queda purificada, es quitada de tal manera que de aquello ese individuo ya no muere. De esa enfermedad que es el pecado, el individuo ya no muere. Estoy hablando al Hijo de Dios. El Hijo de Dios de la enfermedad del pecado ya no muere. Él va a morir físicamente por otra causa, pero no por el pecado. Ya no por el pecado. Vamos a morir enfermos o ancianos o lo que sea, pero la causa de morir ya no aplica para nosotros los creyentes, ya no aplica que la paga del pecado es muerte. Eso es verdad en nuestro estado natural. Pero si la paga del pecado es muerte y Cristo pagó por el creyente, entonces ya el creyente no muere por el pecado, muere por otra causa, pero por el pecado no. Como justicia penal ya no muere un creyente. La virulencia de la culpa es quitada, la gangrena mortal es retirada delante del tribunal divino. Por eso, como el salmista en el Salmo 41:4 pedimos, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Qué estará pidiendo el salmista cuando dice, sana mi alma? El perdón de su pecado. Señor, perdona mi alma, porque contra ti he pecado. Y damos gracias a Dios porque precisamente sabemos que eso es lo que Él hace. En el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En ese contexto, ¿qué dolencia será? Pues la dolencia del pecado. Las heridas del pecado son como aquellas mordeduras de las serpientes en el campamento de los israelitas, que solo era curada cuando el que era mordido miraba la serpiente de bronce, lo que significa que la enfermedad del pecado solo es sanada cuando un hombre mira a Cristo. Pero entienda, ¿qué es eso de mirar a Cristo? Cuando un individuo se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es que así lo prometió el Señor en Oseas 14:4. Y se nos recuerda, yo sanaré su rebelión. Mire cómo la Biblia habla del perdón. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó. ¿Qué es el perdón? La sanidad de la plaga, la sanidad de la herida, es purificar la llaga que no ha sido suavizada, dándonos a entender, hermanos, la Biblia siempre que el pecado es una enfermedad de rebelión y el perdón es la cura con la que Dios nos sana. En el contexto de Isaías 53, que es un contexto de descripciones del pecado y de la afectación del pecado, los versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto en este contexto, hermanos, no saquen las palabras del contexto. Porque venimos hablando del pecado y de repente gente interpreta la última frase como otra cosa. Hermanos, qué gran don es este de haber sido curados por su llaga, y aquí entienda el método de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios viene a participar de esta sanidad del alma que se llama el perdón? Y aquí es claro, el Señor dice cómo lo hizo. No lo hizo como cuando el Señor Jesús sanó aquí a los enfermos. ¿Cómo lo hizo el Señor? A veces tocó al enfermo, a veces dijo una palabra, a veces mandó su poder, ¿verdad?
mandó su palabra y fue sano. Hermanos, el caso de nuestro perdón no fue porque el Señor dijo que sean perdonados, que haya absolución, que haya sanidad, ni siquiera que nos tocó y nos volvimos sanos. La manera como el Señor resolvió esto fue, por así decirlo, poner la podrida llaga en Cristo. Él fue a la cruz, respetando la metáfora, desde la planta de los pies hasta la cabeza, con hinchazón, con podrida llaga, con herida y enfermedad. Él llevó en Él mismo, dice la Escritura, Él llevó nuestros pecados, nuestra enfermedad. El Señor lo hirió, lo abatió. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y fue por su llaga. Fue porque Dios le enfermó, por así decirlo, con la llaga de nuestro pecado, que nosotros ahora, cuando pedimos perdón, el Señor nos sana. Es como si usted en épocas de Cristo, el Señor, para sanar un leproso, se hubiera vuelto un leproso para darle a él la sanidad. Y esto engrandece, hermanos, el don del perdón. Quinto, el perdón es descrito como algo que se cubre y se olvida. Son metáforas, hermano. Recuerde que son metáforas. Debemos entender aquí las metáforas usadas, pues cuando hablamos de cubrir un pecado, puede que entendamos y algunos no queden satisfechos porque quizás vean algo de malicia. No estamos muy acostumbrados a ver con buenos ojos que se cubra un pecado, ¿verdad? Que se cubra un pecado. Alguien peca, entonces se cubre para que nadie sepa, quizás para que el pecado pueda prosperar. Pero hermanos, debemos entender que esto se le llama es encubrir. Encubrir, eso es malo. Pero cubrir es tapar algo que debe estar cubierto. Encubrir es tapar algo que no debe estar cubierto. Pero cubrir es tapar algo que sí debe estar cubierto. Aquí la grandeza del perdón no es que el pecador cubre sus propias vergüenzas, sino que la Escritura nos dice que el perdón es cuando Dios cubre nuestras vergüenzas. ¿Entiende el significado? El perdón no es solo cubrir, el asunto es quién cubre. Es que si usted cubre su pecado, eso es encubrir. El perdón es cuando Dios cubre, cuando es Dios el que tapa nuestras vergüenzas. También la Biblia habla de un olvido, de un olvido. Cuando hablamos de olvidar el pecado, no sugerimos que lo cometido sea tan trivial que a Dios se le olvida esas cosas. Es que en las cosas pequeñas Él las olvida. No, hermanos, de eso no se trata. Tampoco hablamos que el pecado es olvidado de la omnisciencia de Dios, porque Dios todo lo conoce. Con este lenguaje decimos que Dios, en un acto de su voluntad, no recordará el pecado para el juicio del pecador. No lo volverá a recordar para enjuiciarlo, no que se le olvide completamente, porque Dios todo lo conoce. Lo que significa es que Él no lo recordará para traer a un individuo a juicio. Pero hay otro lenguaje, son lo mismo, más o menos, cubrir, olvidar. Hay otro lenguaje y es sepultar, sepultar. La palabra de Dios nos muestra que nuestros pecados, vistos desde la perspectiva de la culpa, mueren y son sepultados. Le pasa lo mismo que a un difunto, entiéndase. Un difunto sale del mundo de los vivos, ya no interfiere en el mundo de los vivos, ya no está involucrado en el mundo de los vivos. Cuando la Biblia habla que nuestro pecado es sepultado, significa que ya nuestros pecados no interfieren, no se involucran en nuestra relación y comunión con Dios. Perdonado una vez, jamás el pecado será tenido en cuenta.
La grandeza del perdón para que el que ha sido justificado es que sus pecados pasados y presentes han sido cubiertos para siempre, olvidados para siempre, sepultados eternamente. Dije, la grandeza del perdón para el que ha sido justificado es que sus pecados pasados y presentes están cubiertos y olvidados para siempre. ¿Qué tiempo verbal me faltó ahí? Muy bien, esposa. Por eso eres mi esposa. Es que sus pecados pasados y presentes han sido cubiertos para siempre, olvidados para siempre y sepultados. ¿Por qué no dije que sus pecados futuros han sido cubiertos? Piense eso. Muy buen punto. Primero, porque no han sido cometidos. Y Dios no puede extender un perdón por algo virtual, pero también porque si usted no se arrepiente, no le será perdonado. Si el Señor pone que el pecado que usted no ha cometido es perdonado, ¿eso no es una licencia para pecar? ¿No? Sí. Hermano, es el pecado arrepentido el que Dios perdona, no el pecado cometido el que Dios perdona. ¿Ya? Así que si el pecado ya está cubierto, independientemente si usted se arrepiente o no, ese no es el evangelio, hermanos. Yo sé, hermanos, que en el caso de un hijo de Dios, aún los pecados que cometerá, él se arrepentirá por ellos. Yo lo sé. No estamos negando la predestinación. Un hijo de Dios, si es hijo de Dios, cometerá un pecado y él se arrepentirá por el poder de Dios. Él será traído al arrepentimiento y su pecado le será perdonado. Ah, hermanos, pero eso no ha pasado. Eso tiene un asunto existencial. Y es que cuando usted peca, usted debe arrepentirse. ¿Me hago entender? Yo entiendo, hermanos, lo que pasa es que yo no quiero parecer un hipercalvinista. Ya recibimos una información de qué es eso. Usted no puede mandar una verdad allá sin ser sensible de otras verdades. Y como entendemos que Dios perdonará nuestros pecados, ¿verdad? Lo entendemos. Que Dios no denegará su perdón a un hijo suyo. Sabemos aún que los hijos de Dios van a pecar y también sabemos que en su decreto ellos se arrepentirán y perseverarán hasta el fin. Todo eso lo entendemos, pero hermanos, no al punto de amputar nuestra responsabilidad de procurar no pecar y de arrepentirnos cuando pecamos. O de lo contrario, si usted solo asume, si usted solo mira desde un punto de vista esto, usted dice, aún mis pecados futuros están perdonados, ¿verdad? Sin arrepentirse. ¿Ya me hago entender? Es un balance, hermanos, el que yo quiero proveerle aquí. No soy arminiano, no quiero ser eso. El Señor nos libró de eso. Pero usted tiene que, cuando da una doctrina, estar pendiente de no pisotear otras doctrinas que también son bíblicas. Mi punto es este, hermanos. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dos metáforas, ¿no? Borrar y no acordarse. Entonces ya usted ya entiende la metáfora, por eso se la expliqué primero. John Gill dice, después de tal lista de pecados de Isaías 43, pecados de omisión y comisión, escuchar este lenguaje es una gracia sorprendente. Dios no se acordará de tus pecados. Dios perdona y olvida. Dios no se acordará de los pecados de su pueblo contra ellos. Habiéndolos perdonados, nunca los castigará por ellos. Lo que sería igual a recordarlos. ¿Sabe, hermano, que usted no será traído a juicio por su pecado? El día del tribunal final no será recordado en ninguno
de sus pecados? ¿En ninguno? ¿En ninguno? Es más, voy un paso más allá. ¿Sabe usted que hoy día usted no es recordado en ninguno de sus pecados? El día de su justificación el Señor perdonó su maldad. La perdonó. Y Él perdona y olvida en ese sentido, no que se le quita. Es que nadie perdona y olvida, ni Dios lo hace. Por eso le digo que aún el perdón de Dios nos enseña a perdonar. Gente dice, pero yo todavía recuerdo. Pues bienvenido al mundo racional, ¿no? ¿O qué quiere? ¿Ser como un canario que no se recuerda? Pues esa es la grandeza del perdón, que usted se recuerde y no guarde resentimiento. Esa es la grandeza, ¿no? Porque si usted olvida, entonces ¿qué ejercicio de virtud es? No es ningún ejercicio de virtud. Eso es un cortocircuito en las neuronas y eso no tiene ninguna virtud, ¿verdad? El asunto está en acordarme y no sentir dolor. Acordarme y abandonar más bien todo intento de vengarme, de traer justicia por mi propia mano. Eso es perdonar. ¿Y de dónde lo aprendimos? De Dios, que no es que se le quite de su mente, pero mire cómo dice. Perdona y olvida en qué sentido, en que jamás va a decir, ¿se acuerda? Es que me quedó un poquito de juicio de ese pecado que ya habíamos hablado, me quedó un poquito para justiciarlo. El perdón mío no alcanzó hasta allá. No, hermanos. Comentando el Salmo 103:12, cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Spurgeon dice, bueno, yo cito aquí gente, hermano, porque me gusta el que lo dijo mejor ponerlo. Volad tan lejos como os permitan las alas de vuestra imaginación en dirección al oriente, y con el batir de esas alas estaréis más lejos del occidente. Ya que el pecado ha sido alejado de nosotros hasta tales límites, podemos estar seguros de que ha desaparecido todo rastro del mismo, incluido su recuerdo. Pues si tan grande es la distancia a la que es llevado, no cabe temer que pueda regresar jamás, ya que ni Satanás sería capaz de asumir tan gigantesca tarea. Nuestros pecados se han esfumado para siempre, Jesús los cargó sobre sí y los alejó de nosotros. Así de lejos fueron llevados nuestros pecados hace 20 siglos por nuestro sustituto, nuestra víctima propiciatoria. Recuerdo que hay una figura en el Antiguo Testamento que era tomar dos becerros, uno para Jehová y otro para Azazel. El día de la expiación pasaba eso. 2 becerros, uno para Jehová y uno para Azazel. Se echaban suertes, así que a alguno le salía para Jehová y otro para Azazel. El becerro que salía para Jehová, ¿cuál era la suerte del becerro para Jehová? Puesto encima del altar, degollado por el pueblo. Esa era la víctima, y si usted hubiera dicho, ¿verdad? Era como una representación, el sumo sacerdote le dijera, esta es la suerte que todos nosotros merecemos. Así que aquí va a haber un intercambio. Él por nosotros. Era una figura. ¿A qué le recuerda ahora? A Cristo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que cuando usted veía, a usted no le gusta eso, ¿verdad? Y a mí, los que no nacimos en el campo, no nos gusta eso. No, a los del campo a veces, pero que ellos se vuelven más fuertes. Hermanos, tomar un becerro y entrar el cuchillo, previamente le dijeran, esto usted es lo que merecía, yo creo que usted decía, Señor, esto es lo que merezco yo. Y su sangre era derramada, sus entrañas botadas a un lado, alguna cosa era quemada, ese espectáculo sangriento. Digo espectáculo, no era diversión, sino algo que impactaba los ojos. Y Dios dijo, así es como yo trato con el pecado. Ah, pero nos quedó un becerro, ¿cuál era? El de Azazel. Y entonces, otra vez había otro intercambio.
Se ponían las manos sobre él, como diciendo, ahora nuestro pecado lo lleva él, y se encargaba a una persona. Y esta persona debía coger ese becerro y llevarlo 3 días de camino y luego soltarlo en el desierto. ¿Qué le suena eso? Así yo también trataré con su pecado. ¿Cómo? Imagínense la gloria que era, que ahora este había muerto por mí. Ay, gloria a Dios. Ahora mire lo que le va a pasar a nuestro pecado. Irlo ver, hasta que ya su rastro no quedaba y jamás usted lo volvería a ver. Así Dios trataba con el pecado y así nos enseñó. Pero ¿sabe qué pasaba con esas figuras? Al otro año, otro becerro para Jehová y otro becerro para Azazel. Pero escuche esto, en el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Cristo? Murió en la cruz una sola vez y para siempre. ¿Y dónde murió? Afuera del campamento. Eso lo dice Pedro. En esa misma cruz se sacrificó un cordero y en esa misma cruz vimos ir nuestros pecados para jamás volverlos a ver. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 2 palabras, sepultará y echará en lo profundo del mar. La Biblia de las Américas, en una traducción alterna, dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. El pecado aquí es presentado como desterrado, sacado de la tierra, echado al fondo del mar. Como dice alguien, no es que los deje suavemente a un lado, de hecho los está arrojando con violencia como cosas que no puede soportar ver y está resuelto a no volver a prestarles atención nunca más. Cuando alguien, hermano, se convierte de todo corazón al Señor, el Señor arroja sus pecados tan fuerte como su brazo omnipotente pueda hacerlo. ¿Hasta dónde llegan? Nunca más se acordará de ellos. Como si hubiera en el mundo conocido un lugar más allá de las profundidades del mar, allí serán echados de la vista de su justicia, pues las cosas arrojadas a las profundidades del océano nunca más aparecen. Piense, los ríos pueden ser desviados y drenados, pero ¿quién puede drenar el océano? Nadie. Lo que quedó en el fondo del mar, quedó en el fondo. Y así, hermanos, el Señor sacó los pecados de su vista. Sacó los pecados del alcance de su justa ira y los tapó con el mar de la sangre de Cristo y jamás serán vueltos a sacar. Por eso el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es un hombre bienaventurado, al que Dios nunca más lo va a tratar en su pecado. 6, el perdón es descrito como una reconciliación. Recordemos que el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros, crea distancia. Esa distancia no es geográfica ni local, porque Dios está en todo lugar. Así que no es que Dios esté separado localmente del pecador, Él está en todo lugar. Es una distancia de comunión. A esa distancia, cuando se está distanciado de la comunión, la Biblia le llama enemistad. Y aquí el problema es doble, que el hombre por su pecado es enemigo de Dios. Ese es un gran problema, pero no es el mayor. El problema es que Dios es enemigo del hombre. Ese es el problema más grande. Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso no compartimos con que déjelo ser a un niño. Déjelo ser. Deje que ande, deje que él se desarrolle, es decir, deje que exprese su pensamiento. Pues la Biblia dice que justamente es eso.
lo que lo hace un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. Por eso que tiene que criarlo. Deje a su hijo bien espontáneo, bien suelto a su imaginación. Y luego, hermano, gaste 10 correas Vélez. Eso duran. O de las de antes, ¿no? Todavía uno entra a algunas casas de los hermanos y tienen correas que eran del abuelo. Eso no las gasta nadie. Bueno, gaste de esas 10 en las nalgas de su hijo. No, por eso es que, mire, usted tiene que atrapar el corazón desde que son bebés. Atraparlo. Atraparlo. Luego nada, hermano, lo hará retroceder. Cuando el pecado se endurece. Y hoy día un niño se endurece a más corta edad. Pero hermanos, eso es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. ¿Cómo le llama a esa amistad o a esa comunión o a ese gusto que tenemos por el mundo? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todo esto es una metáfora, hermanos. Lo que está diciendo es que el pecado realmente nos separa de la comunión con Dios y todavía el pecador piensa que puede orar y que Dios lo escucha. Según este texto que dice que es por su pecado que el Señor ya, mire, ni lo escucha. No que no lo escuche, pues obviamente lo sabe todo. Lo que pasa es que no le quiere prestar atención, es como diciendo, y este me escupe todos los días en la cara y estira la mano para ver qué le doy. ¿De verdad? ¿De verdad? Por la paciencia de Dios, ese hombre sigue vivo. Por la pura misericordia de Dios, no lo consume allí. El perdón de pecado, entonces, es descrito como la remoción del motivo de la enemistad. Entonces, aquí está el motivo por lo que Dios ya no quiere tener comunión con ese individuo. ¿Y qué hace el perdón? Remueve el motivo. Y ya no teniendo el motivo de la enemistad, entonces, ¿qué queda? Pues, hermanos, comunión, hay reconciliación. Por el perdón, esa división amarga que se había suscitado entre nosotros y Dios y nosotros, queda solucionada. El perdón deja a los enemigos de Dios como amigos de Dios y aún más, como hijos de Dios. El perdón deja a los enemigos de Dios como amigos y aún más como hijos. En lenguaje de Isaías 44:2, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tu pecado, vuélvete a mí porque yo te redimí. Esa es una buena metáfora porque el pecado es mostrado como nubes, como aquellas que por ser tan densas no dejan pasar el sol ni la luz, obviamente. Pero como las nubes, hermano, ¿qué usted y yo podemos hacer desde aquí abajo para dispersarlas? Nada, nada. Si no son disipadas desde el mismo cielo, aquí abajo, no podemos hacer nada. Por eso digo que esa metáfora es muy bonita. Una excelente analogía que habla de que las nubes son esa barrera espesa. Nuestras transgresiones son como esa nube que no deja pasar la luz, es decir, los rayos de la comunión y la bendición de Dios, no la dejan pasar y punto. Impide que Dios y sus gracias lleguen a nosotros y que además, hermano, cuando usted ve densas nubes, usted dice, va a caer un aguacero. Mire cómo es. Y las nubes de nuestro pecado, entre más densas, amenazan con la tormenta de la ira de Dios. ¿Cómo es descrito el pecado? Yo, dice el Señor, yo soy el que deshago las nubes, disipo la niebla de sus pecados. Vuélvete a mí porque yo hago eso. Cuando Dios perdona el pecado, disipa, desvanece esta espesa nube para que la comunión con Él se abra de nuevo. Dios, como el sol, mira el alma con favor. El alma
que ahora recibe los rayos del Señor como una planta, ahora lo mira con placer. Cuando el pecado es perdonado solo a través de Cristo, como lo es, como una nube que se dispersa, ya no aparece, desaparece por completo. Hermanos, ¿hasta cuándo dura la niebla? Usted y yo, que a veces aquí en nuestra localidad vemos ese espectáculo cada tanto. Ahí está. Pero espere que el sol empiece a nacer. Y llega un momento donde usted dice, a mí me ha pasado, mija, allá afuera hay niebla. Y sale uno media hora después, pero nadie me va a creer que aquí había niebla espesa hace media hora. Cuando el Señor resplandece en una vida, disipa todas las nubes de nuestro pecado. Jeremías 50:20, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Atienda que no solo se quitarán los castigos del pecado, sino que se olvidará la ofensa misma. Qué bella promesa. Aquel día se buscarán los pecados de Israel, no se hallarán. Y los pecados de Judá, y no aparecerán. Hermano, cuando un alma es perdonada, su pecado y el mío quedan considerados como si nunca hubieran existido. Como si jamás los hubiéramos cometido. Serán disipados como una nube, tachados como deuda, tapados, serán echados a las espaldas de Dios, es más, arrojados a lo profundo del mar, no estarán en peligro de aparecer de nuevo o levantarse contra nosotros. Esto denota, hermanos, cuán plenamente Dios perdona el pecado. Finalmente, hermanos, y termino, el perdón es descrito como un indulto. Esta palabra me gusta, el indulto, el indulto. Desde las primeras sentencias de la Escritura, ahí en la segunda página, el pecado acarrea muerte. El pecado acarrea muerte. Punto. Aquí tenemos, los de Suba somos bendecidos, ¿sabe? Tenemos todo el folclore y todo aquí al lado para muchas analogías, ¿verdad? Los predicadores en Suba no nos varamos por metáforas. Aquí cerca, después de la estación de la 91, ¿cuál sigue? Yendo hacia el oriente. Perfecto, 21 Ángeles. ¿Por qué está esa estación y por qué ese monumento que ahí había? No sé si ya lo quitaron los... Bueno, ¿recuerda qué pasó? Hace mucho tiempo, cuando yo estaba construyendo una gran volqueta, se desamarró de la cama donde iba, cayó, aplastó a un grupo de niños. Terrible, hermano. Qué cosa tan... La gente piensa que eso fue, no sé, 20 héroes, no. Fueron niños aplastados por una máquina. 21 ángeles, 21 ángeles. Yo no quiero ser insensible con las familias dolientes, ni más faltaba. Pero debemos decir que allí no murió ningún inocente. Que allí el Señor ejecutó la sentencia que puso desde el Edén. Que la paga del pecado es muerte. Y entonces la pregunta real no es por qué ellos murieron, ya lo sabemos. Si es un pecador, hoy o mañana morirá. La pregunta es por qué usted sigue cumpliendo años y yo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué usted y yo no fuimos cortados en el vientre? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. No porque un niño muere, sino porque usted está crecidito ya. ¿Por qué? Todo ser humano, desde que es engendrado, tiene sentencia de muerte sobre su cabeza. Es como nacer con una guillotina pendiendo sobre su cuello y con un hilacho, hermano, podrido. Podrido. Esta separación de Dios
que se llama muerte, tiene consecuencias graves en la vida. Y si un individuo muere físicamente sin haber sido reconciliado con Dios, experimentará lo que Apocalipsis 21:8 le llama la muerte segunda. Te dirá, un momento, o sea, ¿muerte segunda? O sea, ¿dos? Sí, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si entendemos bien este pasaje, la muerte segunda es ya la muerte eterna, irreversible y definitiva. La muerte segunda es quedar condenado al infierno para siempre sin que ese estado se pueda revertir. Esta muerte segunda tiene como antecedente la muerte primera, no, es lógico. ¿Y cuál es la muerte primera? La muerte primera es el estado en el que usted y yo venimos al mundo, como pecadores. Como pecadores, porque venimos separados de Dios, venimos enemistados con Dios. Esa es la muerte primera. A diferencia de la muerte segunda, la muerte primera se puede revertir. Es una invitación que le hacemos a todos los no creyentes, porque la muerte primera solo se revierte con el nuevo nacimiento. El que cree en Cristo, se le da un nuevo corazón. La muerte primera se revierte. Y si ya la muerte primera se revierte, ese individuo no morirá la muerte segunda. ¿Muchas matemáticas? No, ¿verdad? Ahora bien, si usted está bajo el dominio de la primera muerte y así muere, usted experimentará la muerte segunda. ¿Qué es el perdón de pecados? El perdón de pecados, hermanos, es el indulto que se le da al que nació con sentencia de muerte sobre su cabeza. Esto es que Dios dijo, le dejaré vivir, le dejaré vivir. Note lo que Natán le dijo a David cuando éste pide perdón. Aquí debemos sacar la analogía para su provecho. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, dos cosas le dijo a David. Uno, también Jehová ha remitido tu pecado. Es decir, él se arrepintió en ese momento. ¿Y qué pasó? Tu pecado ha sido perdonado. Y segundo, no morirás. Qué linda analogía. O sea, David, si yo no te hubiera perdonado, mueres. Cuando el pecador es perdonado, indultado, en ese acto divino por Jesucristo, lo que el Señor le está diciendo es, no morirás eternamente. Jamás serás separado de Dios, ni de su amor, ni de su favor, ni de su bendición, como merecías. Viniste al mundo mereciendo la muerte, estar separado de mí. Ahora la sentencia de la ley salió en contra del hombre para separarnos definitivamente de Dios y de sus beneficios. Esa sentencia ya no será ejecutada. Indulto para el perdonado. Es cierto que en sí misma la enfermedad del pecado es mortal, pero la gracia perdonadora ha quitado la consecuencia última y final del pecado. Y esto, quiero decirle cómo se logró. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Se trató que Él murió ese tipo de muerte física, sí, pero no es lo más importante, hermanos. Él murió aquella muerte que consistió en quedar en un sentido separado, abandonado de Dios y abatido por el pecado. La justicia se cumplió en Él. Romanos 8:32, en la versión 1909, dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó. Entienda,
el que no perdonó ni aun a su propio hijo, o si lo queremos, el que ni aun a su propio hijo indultó. Antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, se nos perdonó la vida, se nos indultó, porque él no fue indultado. Porque la justicia inflexible de Dios cayó sobre Cristo. Él no escatimó a su Hijo, Él no indultó a su Hijo, para darnos a Él y con Él todas las cosas. Es un glorioso intercambio. Usted y yo somos perdonados porque Él no lo fue. Ninguno es digno de ese don. ¿Qué aprendimos hoy? Que el perdón de pecados es descrito como la sanidad de la herida mortal del pecado. Es descrito como cubrir y olvidar, como una reconciliación y como un indulto. Los que somos justificados tenemos la necesidad de orar a diario pidiendo el perdón de nuestros pecados. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Lo que nos indica que, aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, metafóricamente, todos los días todavía debemos lavarnos los pies de nuestros pecados remanentes. Aunque tengamos el fundamento del perdón, la remisión de pecados, el olvido, la sanidad de nuestros pecados, todavía tenemos una realidad que se llama el pecado remanente. Y por eso, aún al pueblo de Dios se le sigue dando el manantial para que se lave. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Esto es para el pueblo de Dios, o sea que como pueblo de Dios, todavía como pueblo de Dios, habrá un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia. Y aunque, hermanos, penalmente, judicialmente, formalmente nuestros pecados ya han sido perdonados, sin embargo, como justificados, aún podemos ofender a Dios. Nuestros pecados no nos condenarán. Nuestros pecados no prevalecerán sobre la gracia. Ningún pecado revertirá la justificación, ningún pecado revertirá el perdón. Pero todavía nuestros pecados son ofensivos ante Dios. Nuestras mejores obras están mezcladas con tanta debilidad que debemos pedir perdón. Aún creyentes pueden llegar a caer en pecados tan graves y escandalosos como David y Pedro. No somos todavía lo que debemos ser. Y mientras la naturaleza corrupta siga obrando, tenemos necesidad de perdón. Que Dios se reconcilie con un hombre pecador no indica que se reconcilió con nuestro pecado. Él seguirá enemistado con nuestro pecado. Él se reconcilió fue con el pecador, pero no hizo las paces con el pecado, y por eso debemos pedir perdón. Por eso debemos orar siempre, hermanos, de forma sincera, sentida, consciente por nuestros pecados. Si bien hay un acta de perdón, para hacerse efectiva siempre, el pecado debe ser confesado en arrepentimiento. ¿Pecamos a diario? Entonces arrepintámonos a diario. Dios desea que le busquemos para hallar misericordia. El perdón, lejos de incitar a más pecados, porque usted no, piense esto, alguien dirá, o sea que cuando uno ¿es perdonado para siempre? Sí. ¿Ningún pecado lo destituirá de la gloria de Dios? No. ¿Su estado de justificación puede revertirse? No. ¿Dios que lo perdonó luego lo va a imperdonar? No, esa palabra no existe, pero, o sea, revertir. Se dirá, no. Entonces, ¿puedo pecar? ¿Puedo pecar? Al fin y al cabo hay perdón. Hermanos, aunque todo eso sea verdad,
el perdón de pecados jamás nos incita a pecar. Y en esto le doy una prueba. Usted sabe si Dios ha obrado en su corazón el verdadero perdón, si el perdón, en lugar de incitarlo a pecar, lo incita a ser más santo. Salmo 130, 3 y 4 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas ¿qué? En ti hay perdón para que seas reverenciado. Nunca dijo el salmista, pero en ti hay perdón para que seas burlado. No. ¿Qué produce el perdón en nosotros entonces? Reverencia. Saber, hermano, el perdón. Saber que hay perdón de verdad, hay olvido de verdad, hay sepultura del pecado de verdad. Eso, lejos de incitarnos a pecar, nos produce temor y reverencia. Las transgresiones cometidas en el pacto de gracia no excluyen a nadie del pacto. El mismo pacto proveyó el manantial para la purificación del pecado cada vez que pecamos. Por eso, hermanos, a diario acudimos al trono de gracia abierto por la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Oremos.